Buenos días y buenas tardes. Mi nombre es Emilio Antonio Núñez. Tengo el privilegio de ser uno de los pastores aquí en la Iglesia Bautista de Bell Gardens. Y es mi privilegio y mi bendición dirigirnos en un estudio de la Biblia. Estamos en el tema de cómo recuperarnos de una tragedia. Hemos estado estudiando Esdras y Nehemías y por supuesto los profetas que los acompañan, Ageo y Zacarías. Pero hoy hemos llegado al capítulo 5 de Nehemías. Y les dije el domingo pasado que la razón que este capítulo es importante es porque trata con el enemigo interior que se opone a la obra de Dios, a los proyectos de Dios. Y el enemigo interior a veces somos nosotros mismos, a veces son nuestros hermanos en Cristo, y en el caso de Nehemías eran los judíos mismos que habían estado violando la ley de Moisés. Ahora, mi propuesta este día es de que todo tiene que ver con amor. Todo es amor. Y vamos a ver por qué en este caso hacía falta el amor. Amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Oremos. Padre, queremos encomendar este tiempo en tus manos, pidiendo que tu Espíritu Santo sea el Maestro por excelencia. Pedimos por las personas que están enfermas, que están dolidas, personas que han perdido a seres queridos. También pedimos por personas que están pasando alguna prueba, algún dolor, alguna tribulación. Pedimos que tu presencia se haga notoria en sus vidas y que tu poder pueda verse manifestado en traer una solución a sus problemas. Pedimos, Padre, que tu palabra sea lo que es, viva y eficaz. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, queremos decirles que el tema de hoy sí es que todo tiene que ver con amor. Todo es amor. Todo es amor. Cuando a Jesús se le preguntó que identificara el mandamiento más importante, el gran mandamiento, el primer mandamiento, él respondió con dos pasajes del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, 4 a 5 y Levítico capítulo 19, versículo 18. Jesús respondió, el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 12, 29 a 31. Amando a Dios y amando a tu prójimo. Jesús no podía separar los dos objetos de amor, Dios y el prójimo. Y en Lucas, en el relato de Lucas, en el capítulo 10, Jesús nos explica quién es el vecino con la parábola del buen samaritano. En breve, tu vecino es cualquier persona con quien te encuentras que tiene necesidad. Y edificando sobre este concepto de amor, Jesús le dice a sus discípulos en Juan 13, 34 a 35, que Él les va a dar un nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. En un libro escrito hace 50 años, el escritor Francis Schaeffer le llama a esta característica del cristiano la marca del cristiano. Esta característica, como un tatuaje virtual, se supone que identifica a los verdaderos cristianos y excluye a los que no lo son. En su primera carta, Juan le está rogando a los lectores: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios
y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Primera de Juan 4, 7 a 8 y del 20 al 21. En su carta a los Gálatas, Pablo lo hace muy claro, que la libertad que tenemos en Cristo se debe usar para servirnos unos a otros en amor. Ahí en el capítulo 5, del 13 al 15, Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Más adelante Pablo da un principio que nace de esta actitud de amor por la humanidad y por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Así que, en cuanto tengas la oportunidad de hacer bien a todos, hazlo, pero especialmente a los que son de la casa de fe, es decir, a los que son hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Con estos principios que enfocan en el amor, es mi propuesta que el problema principal de la comunidad judía, de los de Jerusalén y de Judá, era que no estaban amando a Dios y no se estaban amando los unos a otros. No están amando a Dios y no están amando a sus hermanos y a sus hermanas. Primera de Juan 3, 17 a 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que aquí en el 5º capítulo de Nehemías describe unos problemas internos que el pueblo de Judá estaba teniendo y que estaba poniendo en peligro el proyecto de reedificar los muros y los portones de Jerusalén. Nehemías 5:1 dice, y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y hace una lista de 4 quejas. Y yo pudiéramos decir que esas quejas eran legítimas, porque los hermanos judíos estaban violando la ley de Moisés en la manera en que estaban tratando a las personas que se estaban quejando. Quiero explicar. Si amamos a Dios, vamos a obedecer. Y si amamos a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo. Así que aquí en el capítulo 5, aunque no se dice, no amaron a Dios, no se amaban los unos a otros, yo estoy queriendo aprender esa lección de este capítulo, porque creo que es el mandato máximo, es el primer mandato. A Jesús se le preguntó, ¿cuál es el máximo mandato? Y él contestó, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y creo que aquí no están amando a Dios porque no están obedeciendo sus instrucciones. Y no están amando a su prójimo porque no están ayudando al necesitado, a su prójimo necesitado. Así que vamos a hacer un repaso breve de las quejas. Hay 4 quejas. La primera queja es que no tienen que comer. Aquí se nos dice, ¿verdad?, que
había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Así que la primera queja es que no tenemos que comer. Y por lo que aprendemos más adelante, algunos de sus hermanos judíos que sí tenían campos y tenían cosecha, estaban desobedeciendo la ley de Dios que él proclama en Levítico 19, del 9 al 10. Ahí es donde Dios dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies, tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. En otras palabras, si estas personas de veras estaban en pobreza y no tenían que comer, los que sí tenían campos y los que habían hecho cosecha, tenían que dejar las sobras para que estas personas pudieran llegar y recoger las sobras para por lo menos tener algo que comer. Así que la primera queja es, no tenemos que comer, y las personas que tienen campos no están dejando que ellos recojan las sobras. La segunda queja es que están teniendo que hipotecar sus casas para comprar grano. Más adelante descubrimos que cuando hipotecan sus casas y sus tierras a sus propios hermanos judíos, les están cobrando intereses exagerados, altísimos. Y esto también viola lo que Éxodo 22:25 prohíbe. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Ser usurero quiere decir cobrar más interés de lo normal, un interés exageradamente elevado. Así que están violando este principio, este concepto de no cobrar interés exagerado, y la verdad es que a los hermanos ni se les debe cobrar interés, dice Dios. Pero también están violando lo que ya leímos de Levítico 19, que no están dejando las sobras para los pobres. La tercera queja es que están teniendo que pedir dinero prestado para pagar los impuestos al rey, y están usando sus campos, sus viñas, como respaldo a los préstamos. Y los prestadores, los que están prestando el dinero, no solamente están cobrando interés elevado, en violación de lo que acabamos de leer en Éxodo 22:25, pero también están forzando a los que están pidiendo dinero prestado a hacer algo que está en completa violación de la comunidad judía. Y esto nos lleva a la cuarta queja. La cuarta queja es que los que están dando dinero prestado están forzando a los que piden el dinero prestado a vender sus hijos en esclavitud, que es una violación pero tremenda de lo que dice Levítico 25, del 35 al 39. Ahí dice, en caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como a un forastero o peregrino, para que viva contigo. No tomes interés y usura de él, mas teme a tu Dios, para que tu hermano viva contigo. No le darás tu dinero a interés, ni tus víveres a ganancia. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Dios. Hasta ahí está repitiendo lo que ya leímos en Éxodo 22, ¿verdad? Que no cobren interés exagerado, que no cobren interés, que no den la comida a costo del que está recibiendo la comida si es pobre. Pero no para ahí este pasaje. El versículo 39 dice, y si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. En otras palabras,
la esclavitud aquí en Levítico entre los judíos es prohibida cuando ha sido por pobreza exagerada. Así que aquí en Nehemías tenemos violación de usuria y de someter a esclavitud y de vender en esclavitud y de no proveer para los pobres con las sobras de las cosechas. Y cuando Nehemías escucha esto, se enoja. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se enoja, ve rojo. Pero cuando se detiene un poco y lo piensa, y piensa en qué hacer, decide hablar con los líderes, con los nobles y los oficiales primero. En el versículo 7 nos dice que se rebeló mi corazón de entre de mí y contendí con los nobles y con los oficiales y les dije, estáis cobrando usura cada uno a su hermano, y congregué contra ellos una gran asamblea. Así que lo que él decide hacer es hablar con los oficiales y los nobles primero y luego organizar una asamblea para enfrentar a las personas que son culpables de estar oprimiendo a su propia gente, a sus hermanos y hermanas judías. El relato completo lo tenemos aquí en el capítulo 5, del 8 al 13. Y no vamos a leer todos esos versículos, pero bueno, casi los vamos a leer. Pero primero vamos a ver que él los enfrenta directamente. Y en Nehemías 5, del 8 al 9, leemos, y les dije, aquí está hablando Nehemías, por supuesto, ¿verdad? Nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Y ahora venderéis a vuestros hermanos para que sean vendidos a nosotros. Es decir, cuando llegamos aquí estuvimos rescatando, comprando a hermanos nuestros judíos que habían sido vendidos a esclavitud a personas que no eran judías. Y los rescatamos, los trajimos aquí para que estuvieran con nosotros. Y ahora ustedes los están vendiendo entre ustedes mismos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se atreven? Entonces se quedaron callados y no hallaron respuesta. Y agregué, no está bien lo que hacéis. ¿No debéis andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras? Nehemías los enfrenta y no tiene miedo de enfrentarlos. Pero también apela a ellos. Apela de buen modo, francamente, a pesar de que no lo merecen. Aquí en el 5:10 se nos dice que Nehemías apela y les dice, os ruego pues que abandonemos esta usura. Y además en el 11 dice, os ruego que hoy mismo les devolváis sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, también la 100ª parte del dinero y del grano, del mosto y del aceite que estás exigiendo de ellos. Y la respuesta de ellos es que sí, que van a cumplir, que van a hacer lo que Nehemías les pide. Entonces ellos dijeron en el versículo 12, lo devolveremos y no les exigiremos nada, haremos tal como has dicho. Y llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. Nehemías 5:12. Así que Nehemías también formaliza esta promesa pronunciando una maldición si no cumplen, ¿verdad? También sacudí los pliegues de mi manto y dije, así sacuda a Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa, así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo amén y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Nehemías 5:13. Así que en el resto del capítulo aprendemos que Nehemías ha sido un ejemplo de generosidad y de falta de egoísmo, porque ha dedicado su tiempo, sus recursos, su vida
para cumplir lo que Dios le ha encomendado, y eso es de reedificar los muros y las puertas o los portones de la ciudad de Jerusalén. Así que él termina con una de esas oraciones de cohete que hemos hablado, ¿verdad? Que esas oraciones breves, rápidas, que él lanza al cielo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. En el 5:19, así termina el capítulo. Así que, ¿a dónde está el amor? ¿Por qué estoy proponiendo que el asunto aquí es la falta de amor a Dios? Porque Cristo mismo dijo, si me amas, vas a cumplir mis mandamientos. Si amamos a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos. Pero aquí, ¿qué están haciendo? Están desobedeciendo. Y si desobedecemos a Dios es porque no lo estamos amando. Y también hay falta de amor hacia sus hermanos y hermanas, porque los están abusando, no están proveyendo por ellos en su tiempo de necesidad. Estas personas conocían lo que decía Deuteronomio 6, 4-6. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El amor a Dios se demuestra obedeciendo sus instrucciones. Así es como amamos a Dios. También conocían lo que decía Levítico 19, del 17 al 18, que dice, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Dios ha instruido, Él ha dado un mandato, que no hay nada más importante que amarlo a Él y amar a nuestros prójimos, a los humanos y especialmente a la familia de Dios, porque el amor es lo que nos motiva a hacer lo correcto. El amor es lo que nos motiva a obedecer a Dios. El amor es lo que nos motiva a cuidar de nuestros hermanos, a proveer por ellos, a hacer lo que es bueno para ellos, hacer lo que Dios quiere que hagamos, hacer lo que es mejor para nuestro prójimo y especialmente para nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Es lo que resulta cuando amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Quizá aquí sería un buen momento para dar una descripción básica del amor. El amor es desear lo mejor para la persona amada y hacer lo mejor para esa persona si está en mi capacidad de hacerlo. En otras palabras, el amor no solo es palabrerío, como leímos en Primera de Juan, ¿verdad? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y el amor verdadero, esta descripción de amor, sí, expresa un deseo por lo mejor para la otra persona, pero también se manifiesta con acción, con que voy a hacer lo que es lo mejor para la persona que yo amo. La falta de amor en un proyecto de Dios puede resultar en derrota, en que ese proyecto no se lleve a cabo con éxito. Cuando hablamos en Esdras de los requisitos para reedificar y restaurar, renovar, mencionamos que los hermanos tenían que trabajar en unidad. Lo que no enfatizamos, y creo que ni lo mencionamos, es que también tenemos que amarnos los unos a otros para llevar a cabo un proyecto de Dios. Creo que aquí en Nehemías 5, aunque no lo dice, es lo que estamos observando.
no están amando a Dios porque desobedecen sus órdenes. No están amando a su prójimo porque no están proveyendo por la necesidad de ese prójimo. Ojalá que nosotros podamos aprender que en el proyecto que Dios tiene de mi vida, sí, tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Y recuerden, amar es desear lo mejor y hacer lo mejor. Tengo que pensar en mí también en esa manera, de desear lo mejor para mí mismo y hacer lo mejor para mí mismo. Y si digo que amo a mi familia, tengo que desear lo mejor para mi familia y hacer lo mejor para mi familia. Y en cuanto a mi iglesia, debo de desear lo mejor para mi iglesia y hacer lo mejor para mi iglesia. ¿Qué acerca del amor a Dios? Desear lo mejor para Dios es obedecerle. Que su nombre, su reputación, su honra sea elevada, sea reconocida, sea notada por la manera en que yo hablo de Él, por la manera en que yo obedezco a Dios, por la manera en que yo estoy siguiendo sus instrucciones. Así es como yo puedo manifestar amor a Dios. Es desear la honra de Él en mi vida, su reputación positiva por medio de mi vida y de darle a Él honra y gloria. Así es como amamos a Dios, obedeciendo lo que Él nos manda. Ojalá que la palabra de hoy nos hable, porque estamos viviendo en unos tiempos en que lo que Dios dice a nadie le importa. Ojalá que tú no seas una de esas personas, que tú tomes en cuenta lo que Dios te dice por medio de su palabra. Oh Padre, ayúdanos a ser personas que te aman con todo corazón, con toda nuestra mente, nuestro espíritu y nuestras fuerzas. Que podamos ser personas que obedecen tus instrucciones. Y Padre, danos amor por nuestro prójimo, por toda persona, pero especialmente por nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. ¿Sientes que no es práctico lo que he dicho? La próxima vez que tú tienes algo en contra de un hermano en la iglesia, recuerda, tienes que amarlo. Y eso quiere decir desear lo mejor y hacer lo mejor. Y a veces eso requiere perdón. Y a veces requiere ayudar, aunque en el momento no queramos. Tenemos que aprender a amar a Dios y amarnos los unos a otros. Les invitamos a compartir con nosotros los miércoles el estudio en inglés a las 7, en español a las 7:45, el jueves en vivo aquí en la iglesia y el viernes a las 7 con el pastor de jóvenes, nuestro hermano Fernando Arroyo, y a las 7:30 ahí mismo en la iglesia con los jóvenes en vivo. Así que les invitamos a que compartan con nosotros el ministerio que Dios nos ha dado. No puedo dejarlos ir sin que les dé esa bendición especial de parte de Dios, que la misericordia de Dios, la esperanza, su gozo y su amor los acompañe durante esta semana. Hasta luego.